Continuamos, 10 minutos pasan de las 10 de la mañana. Le mandamos un saludo a todos los que están comentando en el chat. Les decimos buenos días y que se queden del otro lado hasta las 11, que saben, hoy habrá sorteo de una pizza de Pizzería Popular. Así que quienes estén suscritos a la comunidad Trinchera tendrán una buena noticia en el día de hoy. Vamos a seguir metiéndonos, le dijimos la semana pasada que ahora sí nos agarró el tiempo electoral, porque claro, cuando nos dimos cuenta faltaban 3 semanas, así que nos vamos a meter de lleno en este tema. En este caso estamos aquí en el estudio Emilio Camaita Curi junto al candidato a diputado provincial por la 8ª sección electoral por el Nuevo Más, Facundo Díaz, que ha tenido, el gusto de venir hasta acá. Te agradecemos primero que nada y, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por el espacio primero. Bueno, muy bien, la verdad con una campaña que va creciendo y muy contentos de llevar adelante las listas de Manuela Castañeira, no más en la 8ª sección, ¿no? Bien. Facundo, bienvenido al estudio Emilio Camaita Curi, segundo candidato, ¿no? Sí, segundo candidato que pasa por el estudio en esta elección. Vamos a charlar un poco, obviamente, algunas de las propuestas que llevan adelante. Primero, Facundo, contarnos un poco de tu experiencia militante, de qué sector provenís, cómo ha sido también firmar en esta lista y sobre todo, como decías, el acompañamiento a un partido más grande y que obviamente tiene representación en otros distritos también. Perfecto. No, sí, un poco, yo me egresé del Colegio Normal 1, empecé un poco ahí la defensa de la educación pública, participando del centro de estudiantes ya desde muy chico. Después en la militancia universitaria y también me realicé mucho en el ámbito de la fábrica, ¿no? O sea, laburé muchos años en fábrica, estuve participando mucho en actividades sindicales, etcétera, por lo cual represento mucho también un sector de laburantes, ¿no? O sea, hace muy poco estaba laburando en una fábrica metalúrgica con un trabajo muy precario. Y conocemos mucho todo lo que es la defensa de la educación pública y la defensa de todos los derechos de los trabajadores. Un poco ¿Facultad? ¿Qué facultad? Psicología. Psicología. Sí, no pude terminar por cuestiones de laburo. Vieron que la fábrica, al tener 3 turnos, etcétera, es bastante complicado. ¿Y la fábrica acá en La Plata también? Sí. Bien. Facundo, con respecto un poco a este escenario electoral, como hemos caracterizado ya elección de medio término, muchas propuestas electorales, 16 listas habilitadas para la votación. ¿Cómo analizás un poco este espectro de tanta propuesta y qué diferenciación haces con respecto a la propuesta que obviamente llevan adelante ustedes con las otras ofertas electorales? Sí, lo primero que hay que decir es que la elección se desarrolla un poco en el marco de una elección más fría, ¿no? O sea, vemos que la discusión nacional se va a entrar de lleno en la elección más de la provincia, con todo el escándalo de la semana pasada de las capacidades, de todo el escándalo de Milei, etcétera, y que eso va a empezar a impactar en la elección más provincial. Lo que vemos es que la provincia de Buenos Aires tiene un montón de problemas y que vemos que una de nuestras principales propuestas es el salario de 2 millones de pesos, porque vemos que la miseria salarial atraviesa toda la provincia de Buenos Aires y vemos que ninguna de las listas está hablando de los problemas reales de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Que todo el mundo está hablando más de problemas de por arriba, pero nadie habla de la vivencia real, de lo que sufren los trabajadores y las trabajadoras todos los días, del transporte, etcétera. Entonces nuestra campaña se cuela un poco en eso, ¿no? Se cuela un poco en la discusión de la que nadie quiere hablar, básicamente. Bien, en este sentido, comentabas algunos de los ámbitos, ¿no? de organización por los cuales has transcurrido. ¿Qué propuestas que han desarrollado también desde el Nuevo Más? Digo, recién señalabas una de ellas, que quizás es una de las más conocidas, ¿no? Que tiene que ver con el salario de 2 millones de pesos. ¿Qué otras líneas han estado trabajando también de cara a una campaña que es legislativa particularmente, lo cual también habilita, digamos, un debate más amplio sobre proyectos o propuestas más concretas? Bueno, uno de los principales proyectos también es referente a la precarización laboral. Vemos que en la ciudad la precarización laboral es más del 40% de los jóvenes, ¿no? O sea, que afecta mayoritariamente a la juventud. Vemos que, por ejemplo, enfermeros o enfermeras tienen que trabajar en 3 hospitales o en 3 clínicas para poder llegar a fin de mes, ni siquiera para tener una vida de lujo, sino para llegar a fin de mes. Entonces vemos que uno de los principales dramas de la ciudad es la precarización laboral. Vemos ahí que se llena todas las semanas de repartidores, que todas las semanas ves a cientos de nuevos de repartidores en Rappi, en Pedido Ya. Y uno de nuestros principales proyectos es que esas empresas que te dicen que
los trabajadores en realidad son colaboradores y que no tienen ningún tipo de derecho, ¿no? de ART, de obra social, de nada por el estilo. Bueno, queremos poder llevar un proyecto a la legislatura para que todas esas empresas reconozcan esa relación laboral y que estén todos cubiertos bajo la ley de contrato de trabajo, que nos parece una aberración que todas estas multinacionales vengan acá, exploten a los trabajadores, se lleven toda la guita afuera y ni siquiera los considere trabajadores. Bueno, uno de nuestros proyectos es ese, también que se reconozca su sindicato, que es el CITRARREP, el Sindicato de Trabajadores de Base de Reparto, que está llevando adelante un trabajo nacional sobre todos esos trabajadores. También otra de las propuestas es sobre el transporte. Nos parece que el transporte en la ciudad es un desastre. Vemos que el aumento del boleto impacta de lleno en el bolsillo de los trabajadores, cuesta un 25% más ir y volver al trabajo. Entonces nos parece que tiene que ser un transporte 100% estatal, donde los empresarios reciben subsidios millonarios y se esconden toda la plata, no invierten en colectivos nuevos ni nada por el estilo. Entonces nos parece que hay que llevar un proyecto para que sea 100% estatal y que además haya una inversión, nosotros decimos histórica, en obras públicas, porque eso ayudaría a mejorar a la provincia y a la ciudad, tanto en transporte como en los hospitales, como en los colegios. Facundo, con respecto un poco bueno, en este caso hacías parte de una de un desglose de las baterías de medidas y de análisis que comparten con otros sectores de la izquierda también, pero que vemos que no hay hoy por lo menos una unidad en clave electoral, algo que viene siendo una discusión año tras año. Ustedes lo han planteado desde el Nuevo MAS, por lo menos en distintas elecciones. ¿Cómo analizan el cierre de listas? Y sobre todo, si crees o creen que hay una potencial unidad posible. En este caso estamos hablando obviamente del FIT Unidad, que hoy se encuentran en propuestas separadas. Bueno, nosotros apostamos siempre por la unidad. Nos parece que es algo que le reclama a todo el mundo, a la izquierda en general, porque seríamos realmente una potencia. Si fuéramos toda la izquierda unificada, podríamos tener otro radio de acción y otro radio de donde lleguen nuestras propuestas. En ese marco nos parece desastroso porque vemos que por responsabilidad del FITU la unidad nuevamente no ha salido. En ese marco vemos que ellos están como enfrascados en una discusión de cargos donde, por ejemplo, llevan candidaturas testimoniales, al igual que lo hacen los libertarios o incluso sectores del peronismo, porque vemos que Nicolás del Caño encabeza una sección electoral para la provincia y después encabeza para el nacional. O sea, prefieren antes de tener una unidad con el Nuevo MAS y tener figuras nuevas. Nosotros decimos que hay que haber una renovación en la izquierda. Por ejemplo, una figura tan importante como Manuela Castañere, bueno, prefieren repetir cargos electorales antes que renovar a toda la izquierda con nuevas figuras, con otro tipo de propuestas. En ese marco, nosotros todas las elecciones le venimos haciendo propuestas de unidad a los que ellos lamentablemente se cierran. Obviamente que nosotros seguimos apostando por eso, porque nos parece algo muy importante. En el caso de los escenarios de trabajo, de resistencia a este gobierno, obviamente, en muchos de los ejes de lucha que se lleva adelante, ¿hay unidad territorial, digamos, por ejemplo, tanto en experiencias sindicales como en experiencias estudiantiles? ¿Se da esa situación y se complejiza un poco más a la hora del cierre de listas o también suceden algunas discusiones particulares en estos escenarios? Bueno, con los compañeros nos encontramos obviamente en terrenos de lucha, en movilizaciones, en lugares de estudio, etcétera. Obviamente que hay discusiones también, pero nos parece que al momento de ir a la cosa más nacional, ellos prefieren tener toda una discusión más de cargos que una discusión de ideas. O sea, nosotros proponemos siempre una alternativa sobre cómo llevar los problemas del país, de la provincia y de la ciudad adelante y cuáles son los problemas reales de los trabajadores y las trabajadoras. Ellos, por el contrario, te ponen una discusión de cargos antes que una discusión tan elemental como, cómo vemos al país, cómo vemos a la provincia, cómo vamos a salir a hablar de los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, a nosotros nos parece que es más que importante llevar adelante las propuestas que tenemos nosotros, porque ellos te dicen cosas como, por ejemplo, quieren 5 minutos de fama, por eso van solos. Bueno, eso es lo que te dicen los libertarios, ¿me entendés? O sea, no puede ser que los argumentos de la izquierda sean los mismos que usa la derecha. Bueno, entonces frente a todas esas discusiones nosotros creemos que hay que renovar a la izquierda y hay que apostar por otro tipo de alternativa, que nosotros decimos una alternativa anticapitalista que lleve problemas de fondo y no solamente algo superficial o algo meramente por arriba como una discusión de cargos y nada más.
Bien, sobre esto que tiene que ver con quizás la discusión más a nivel nacional, te quería consultar un poco cuál es el análisis que se hace sobre el momento que se está viviendo hoy en día, digo, bajo el gobierno de Javier Milei, qué perspectiva tienen con respecto a cómo se está dando hoy en día, digamos, esta gestión de gobierno y también de qué forma confrontarla, de qué forma ustedes consideran que es necesario dar esta batalla. Bueno, nosotros un poco planteamos que el gobierno de Milei es un fracaso rotundo, ¿no? O sea, asumió prometiendo dólares en los bolsillos de todos los trabajadores y lo que tenemos es la esclavitud de la miseria salarial. Vemos que le saltan escándalos de corrupción, como los de la semana pasada, que uno de sus caballitos de batalla era la pelea contra la corrupción y ahora le salta todo este escándalo con un sector muy sentido como son las discapacidades. Entonces nosotros vemos que el gobierno está debilitado y está mal. Y también un poco lo que pasó en la semana con las dos cámaras, volteándole diversos DNU, etcétera, demuestra que se lo puede golpear al gobierno. Entonces, bajo esta óptica, nosotros vemos que hacen falta medidas más concretas por parte de, por ejemplo, las centrales sindicales como la CGT y la CTA, que llamen movilizaciones, etcétera, y que hay que salir a las calles porque todo el mundo lo que te dice, o la mayoría de los sectores de la dirigencia sindical y el peronismo, es que, bueno, hay que aguantar hasta 2027 y es lo único que se puede hacer. Hay que esperar, bueno, mientras el país se cae a pedazos, básicamente. Nosotros decimos que la semana pasada es una demostración de que se le puede ganar al gobierno, ¿no? Porque todas estas discusiones, las discapacidades, los jubilados, etcétera, se vienen instalando por movilizaciones semana tras semana hace meses y por eso es que llegó la discusión a la legislatura, que llegó a la Cámara de Diputados, a senadores, y vemos que si se pudo voltear también es por la presión que se hizo desde afuera. Entonces nuestra apuesta también es a que se le puede ganar al gobierno y que no es algo invencible como te quieren plantear todo tipo de sectores. Facundo, con respecto un poco a la situación más, como decíamos, general y sobre todo analizando la política de Milei, pero sobre todo también cuánto impacta la política de Milei en la provincia de Buenos Aires. Ustedes obviamente hoy se presentan como oposición en la provincia de Buenos Aires. ¿Creen que hay una sobredeterminación, en este caso del gobierno nacional, para agotar a la provincia de Buenos Aires en clave presupuestaria? Digo porque obviamente muchas de las propuestas que ustedes plantean, me imagino esta, sobre todo la salarial de la mínima, obviamente requiere, en este caso, por ejemplo, que la judicialización que lleva adelante la provincia de Buenos Aires en clave presupuestaria sea exitosa, por ejemplo, sobre todo para recibir los fondos necesarios que hoy el gobierno nacional viene adeudando. ¿Cómo se da ese debate, sobre todo en clave de los fondos que, está bien, hoy los administra la administración de Axel Kicillof, pero obviamente son los fondos de los bonaerenses? Sí, primero lo que vemos es que claramente el ajuste y todos los ataques de Milei impactan de lleno en la provincia, que no es que estamos aislados de la realidad más nacional, y que todo el análisis parte de ahí, ¿no? O sea, de que el principal enemigo es Milei. Ahora, nosotros lo que decimos es que el ajuste en la provincia pasa como agua. O sea, tenemos, por ejemplo, un auxiliar docente en un colegio cobra 480.000 pesos por mes, un municipal cobra 400.000 pesos por mes, 500.000 pesos por mes. Entonces, para nosotros esa no es una forma de enfrentar el ajuste de Milei. Porque, por ejemplo, sí, efectivamente, Milei recorta los fondos a la provincia, pero vos podés hacer todo otro tipo de cosas para tener más fondos. Por ejemplo, recortarle las ganancias a los multimillonarios, como por ejemplo Madanes, que es dueño de Fati, que es dueño de Aluar, que tiene una fábrica acá en la localidad de Abasto y que sus trabajadores tienen salarios de miseria. Bueno, entonces la discusión es, ¿lo único que se puede es administrar la miseria que te da Milei o podés hacer otra cosa más? Bueno, nosotros decimos que se puede hacer más, pero que para eso tenés que tocar intereses más de fondo, tenés que ir contra los empresarios que se llenan de guita y que encima están en la revista Forbes y no invierten un peso en el país. Bueno, ¿qué hacemos con esos tipos? O sea, ¿los dejamos llenarse los bolsillos como si nada? Bueno, entonces nosotros decimos que hay que llevar adelante medidas anticapitalistas, medidas en serio, para recortar todas esas ganancias. Nosotros decimos que queremos llevar un proyecto para poner un impuesto fijo del 10% a las grandes fortunas, no un impuesto una única vez como hizo Alberto Fernández, para financiar todo este plan de obras públicas históricas, porque nos parece que acá los que se llenaron de guita son los empresarios y nadie nunca los toca. Entonces, bueno, todo nuestro programa también va en base a eso, a tocar los intereses más de los grandes empresarios, que nadie realmente los está enfrentando,
ni a nivel nacional, obviamente con el gobierno de Milei, que gobierna directamente para ellos y para toda la élite de las finanzas y los marginales de las finanzas, pero que en la provincia de Buenos Aires nadie toca sus intereses tampoco. Ese proyecto que hacías referencia recién a las grandes fortunas de 10% fijo sería no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. ¿Es una propuesta general que trabajan de nuevo más? Sí, es a nivel general y en la provincia también. Bien. Porque vemos que en la provincia también los ojeros usufructúan todo el suelo de la provincia de Buenos Aires, se llevan toda la renta, ponen la guita fuera del país y nada queda para la provincia de Buenos Aires tampoco. Bien, Facundo, gracias por venir hasta acá, hasta el estudio. Bueno, éxitos en esta campaña que, como decíamos hace un ratito, es corta, ¿no? Le quedan, bueno, de acá al 7 de septiembre, pero bueno, después también estará el camino hacia la Nacional del 26 de octubre, así que, bueno, te deseamos suerte. Bueno, muchas gracias y gracias por el espacio. No, por favor. Facundo Díaz, candidato a diputado provincial en la 8ª sección electoral, que es aquí la ciudad de La Plata, por el Nuevo Más. Así que con esto nos vamos a ir a escuchar un poco de Laica Perra Rusa. Nos dicen acá, una de las bandas que estará presente aquí mismo en la comunidad ferroviaria en el Festival Multiverso 20 de septiembre. No se Así olviden. es, menos de un mes.